Amamos a la gente. Tengo un mensaje que yo considero un mensaje especial. Digo yo un mensaje especial porque yo sentía fuertemente mientras estaba de viaje que tenía una lucha interna porque, como Mildred dijo, nosotros teníamos ese compromiso, nosotros éramos el único recurso que íbamos a predicar allá en Houston, porque si hay varios recursos y yo tengo la opción de no ir, pues lo he hecho en otras ocasiones, pero yo era el único recurso y ya ante eso era muy difícil poder cancelar. Así que me fui con una mezcla de sentimientos, por eso mismo me provocó orar y buscar en la presencia de Dios qué había en su corazón para nosotros, qué había en su corazón para Puerto Rico. Y créanme, hermano, que yo me quedé asombrado. Todavía hoy se me erizan todos los pelos del cuerpo por lo que me provoca, lo que sentí, lo que vi en ese tiempo con Dios. El tema de este mensaje se llama Dios de excepciones y de grandes sorpresas. Dios de excepciones y de grandes sorpresas. Sí, porque hemos descubierto que Dios es un Dios que se place en hacer excepciones. En otras palabras, se sale de las reglas, se sale de las expectativas de todo el mundo y hace lo que nadie espera que él haga. Y nos da sorpresa. Y esa cualidad de Dios a mí me encanta y la llevo estudiando por años. Creo que es un tema que pica y se extiende. Sería fácilmente tema para una serie completa, pero hoy voy a tratar de brevemente resumirlo. Van a haber algunas cosas que las voy a tener que leer tal como Dios me las dio y espero que lo disfruten. La palabra que comenzamos con una referencia en Primera de Samuel y dice así: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Habiendo leído esta palabra, tengo que aclarar que Dios no hace acepción de personas. Nunca verás a Dios haciendo acepción de personas. Sin embargo, Él hace excepciones. Y una cosa es hacer acepción de personas y otra cosa es hacer excepciones con aquello de lo cual nada se espera. Y yo quiero empezar, por ejemplo, para tratar de ilustrar esta revelación bíblica, para tratar de ilustrarla, yo quiero comenzar con la figura de Moisés. Y yo sé que muchos de ustedes cuando piensan en Moisés, piensan en un hombre exitoso, el libertador de un pueblo. Pero yo quiero ponerlo en contexto y quiero ponerlo en perspectiva para que trates de entender y te identifiques con él. Quiero que entiendas que Moisés fue escogido para libertar a un pueblo que no lo amaba a él. Dios llamó a Moisés a libertar a Israel de la esclavitud egipcia, pero Israel no amaba a Moisés. Al contrario, Israel lo resistía. Solamente su madre y su nodriza lo amaban. Solamente dos personas lo amaban. Y empezamos a verlo porque cuando él mató al egipcio, buscando defender a un hermano israelí esclavo,
tratando de defenderlo de un egipcio que lo maltrataba, mató al egipcio. Pero contrario a recibir el agradecimiento de sus hermanos por haber protegido a ese israelí, se levantaron a acusarlo y esa misma gente fueron los que le dijeron a él: ¿acaso, en otras palabras, quién te ha dado autoridad? ¿Acaso vas a hacer conmigo lo mismo que hiciste con el egipcio que lo mataste? En otras palabras, él no recibió agradecimiento por lo que hizo. Él recibió rechazo, inclusive ellos lo acusaron ante el faraón. Eso fue lo que lo llevó a Moisés a tener que huir del palacio y huir de Egipto para poder salvar su vida. Y es importante que pongamos en perspectiva a Moisés para entender que Moisés no fue criado con sus hermanos. Recuerden que él nace, el faraón manda a matar a todos los niños menores de 2 años, porque supuestamente había una palabra profética que anunciaba a un caudillo, a un libertador, y el faraón, para evitar que eso pasara, mandó a matar a todos los bebés. Pero la mamá de Moisés lo metió en un canastillo y lo tiró al río Nilo a flotar, y la hija del faraón lo encontró flotando, lo encontró hermoso, y Dios puso gracia ante sus ojos, y ella lo lleva al palacio y le dice: averigua de quién es. Y entonces, para hacer el cuento largo corto, ella decide adoptarlo y criarlo en el palacio del faraón. Quiere decir que los egipcios no era bien visto. Los israelitas no tenían un buen concepto de Moisés, porque Moisés era uno de sus hermanos y él, en vez de estar esclavizado, estaba en el palacio. Y tú sabes cómo es la envidia del corazón humano. Entonces, la gente del pueblo veían a Moisés como el privilegiado, veían a Moisés como el consentido, el malcriado, el orgulloso y el prepotente. No se viste como nosotros, se viste como la gente del palacio, se maquilla como la gente del palacio. Entonces, no eran bien vistos. Y entonces todas esas cosas hizo que él se ganara de gratis el rechazo de su gente. Y ese Moisés no querido fue a quien Dios llamó para salvar al pueblo. Entonces, eso no hace sentido. Pero esas son las cosas que Dios hace. Sus hermanos de sangre ni siquiera lo respetaban lo suficiente como para sujetarse a él. Porque en el camino, cuando luego comienzan el proceso de salir de Egipto y llegar a la tierra prometida, sus hermanos de sangre, Aarón y María, se resistieron el liderazgo de Moisés. Y por eso les dio lepra, porque se pusieron a murmurar contra su propio hermano. Había una predisposición en el corazón de la gente, inclusive de su propia familia, en contra de Moisés. Pero a ese hombre fue a quien Dios llamó a liderar. Posiblemente él era considerado como un traidor entre sus hermanos. Moisés tendría que gastar su vida por gente que no lo consideraban un héroe, porque no creían en él. Y esa fue la razón por la cual en todo el camino a la tierra prometida le hicieron la vida imposible, le hicieron la vida de cuadrito. Y algunos se preguntarán por qué Dios no escogió a otro y se evitaba todos esos problemas de falta de aceptación y rechazo del líder por parte del pueblo. Porque Dios pudo haber escogido a una persona querida del pueblo, a esta gente que son los favoritos del pueblo. Y hubiese sido fácil usarlo como líder. Pero mira a quien Dios escogió. Dios escogió a quien nadie escogería. Y esto yo lo digo y te lo digo porque hay veces que nosotros nos autoeliminamos
Hay veces que nosotros mismos pensamos y decimos, después de todo lo que he tenido que vivir y después de todo lo que yo he pasado, yo no soy la persona para que Dios escoja, para que Dios use con este o este otro propósito. Y hay veces que nosotros mismos nos descualificamos. Y Moisés, precisamente, una de las cosas que hizo cuando Dios lo llamó fue descualificarse. Y se descualificó y se pasó diciéndole a Dios, manda a hacerlo por quien tengas que mandar a hacerlo. En otras palabras, no cuentes conmigo. Y Dios se enojó con él por estar poniéndole tantas excusas. Dios se enojó con él. Y tuvo que ponerle a Aarón al lado para que Moisés se dispusiera a hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Precisamente Aarón fue uno de los que le trajo problemas. Y sabes, hay veces que Dios hace esas excepciones, como hizo en el caso de Moisés, porque también Dios quiere educar al pueblo y dejar esa lección claramente establecida por todas las generaciones, que cuando Dios llama a alguien y lo confirma, le disguste a quien le disguste, hay de aquel que se meta a resistir a un ungido de Dios. Todos los que resistieron a Moisés murieron en el desierto, todos, y no lograron entrar a la tierra prometida. Por eso hay mucha gente muerta en las iglesias. Espiritualmente están muertos, aunque la misericordia de Dios los mantiene vivos físicamente. Pero hay otros que han sido leales y hay otros que han sido fieles, y a estos Dios los tiene en sus planes para sorprenderte. Y probablemente tú la habrás pasado difícil, como Josué y Caleb tuvieron que haberlo pasado muy difícil. Porque Josué y Caleb salieron juntos con aquellos probablemente millón de personas, que se piensan que eran 3, pero por ser conservador, ese millón de personas que salieron de Egipto. Josué y Caleb estaban allí junto con ellos, y ellos vieron todas las pruebas innecesarias que el pueblo tuvo que vivir por causa de la deslealtad, la infidelidad y la rebeldía, y por no querer reconocer al ungido de Dios. Entonces, ellos vieron morir uno por uno, vieron morir inclusive grupos y familias enteras, los vieron morir en el desierto. Y las únicas 2 personas que sobrevivieron a la masacre del desierto fue Josué y Caleb. ¿Y sabes por qué fueron los únicos 2 sobrevivientes? Porque fueron los únicos 2 que estuvieron cerca de Moisés, respaldándolo a pesar de sus defectos, a pesar de sus estilos de liderazgo, a pesar de los tiempos que abandonaba el pueblo para estar metido en un monte allá arriba haciendo sabe Dios qué, según la gente. Josué y Caleb se mantuvieron ahí fieles, y por ser fieles fueron los únicos 2 que no murieron en el desierto y pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, a los fieles que han sufrido los procesos, a los fieles que han visto a otros morir, a los fieles que han pasado por las mismas pruebas que todo el mundo, pero son fieles y ahí se mantienen y ahí están adorando al Señor a pesar de todo lo que han vivido, a ti te digo, porque tú sabes quién eres, no temas. Y a ustedes les digo, porque ustedes saben y el Espíritu les da testimonio quiénes son, sigue siendo leal y espera el tiempo de Dios, porque su gracia te tiene una gran sorpresa. ¿Crees que Dios puede sorprenderte haciendo algo así contigo? Hay una tierra prometida para ti. ¿Cuál es? No sé, pero es algo especial que Dios tiene para ti. Y Dios lo tiene preparado por causa de tu corazón, tu fidelidad y tu lealtad. Ruth, la nuera de Noemí, una mujer extranjera sin esperanza, que solo le interesaba servir a su suegra. ¿Cuáles fueron sus palabras célebres, conocidas por el mundo entero? No insistas que te deje, le dijo
la nuera a la suegra, le dijo Ruth a Noemí: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Esas fueron sus palabras célebres. Otra vez, una mujer que lo que le esperaba como mujer extranjera y viuda, lo que le esperaba era trabajo de esclava. Y así fue. Ese era el tipo de trabajo que le tocó hacer prácticamente, con tal de servir a otra mujer en desgracia, como lo fue Noemí. La desgracia la visitó, sufrió, lo pasó duro. Pero ella supo que no hay nada más seguro que estar en la voluntad de Dios, aunque Dios permita que nosotros tengamos que pasar por situaciones bien difíciles y duras. No tomó decisiones a la ligera, porque ella tenía la libertad de que regresara a su tierra natal. Ella tenía la libertad de hacer con su vida lo que quisiera, porque ya era viuda. Pero ella permaneció sirviendo a su suegra después de haber enviudado. Cuidó de ella aun cuando hacerlo significaba ser pobre y esclava, aun cuando no tenía por qué hacerlo. Pero Dios la recompensó. Dios la recompensó porque le dio por esposo a Booz, un hombre próspero, pariente de Noemí, y terminó siendo Ruth parte de la genealogía de David. Así que para los que no lo saben, Ruth es la bisabuela del rey David. Pero no se supone que Ruth fuese la bisabuela del rey David, porque Ruth es extranjera, ella no es judía. Ella vivía en tierra pagana y tenía dioses paganos, pero cuando ella se acercó a la familia de Noemí por causa del hijo de Noemí que murió, ella aprendió a amar a Dios. Y por causa de esa fe en Dios, ella estuvo dispuesta a pasar lo que tuviera que pasar. Pobreza, ser despreciada, trabajar para una mujer en desgracia, vivir en pobreza, en fin, todo lo que tuvo que vivir. Pero ella prefirió eso para estar cerca del Dios vivo, del único Dios verdadero. Ella prefirió eso que regresar a su tierra. Y aunque Dios permitió la desgracia, Dios la visitó con bendición. Y por eso hizo una excepción con Ruth. La incorpora al pueblo y la pone en un lugar como si fuera una israelita. Y de su descendencia, de la descendencia de una extranjera, sale el rey David. ¿Qué nos muestra esto? Que a la gente, que aquellas personas a las que Dios le pone su mirada, y que Dios le pone su mirada porque has provocado al Dios vivo, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque a pesar de las pruebas y a pesar de las situaciones tan difíciles que te ha tocado vivir, no has dejado de invocar el nombre del Dios Altísimo. Todo el dolor y toda la ansiedad y toda la frustración que provoca lo que hemos acabado de vivir, porque todos hemos experimentado la frustración en un momento dado u otro. Pero nosotros no podemos perder la esperanza y no podemos reaccionar como reacciona el mundo, que maldice al gobierno y maldice a Luma y maldice al huracán y maldicen hasta lo que se les ocurra, hasta el diablo lo maldice. ¿Y sabes algo? Nuestras bocas fueron santificadas no para maldecir, nuestras bocas fueron santificadas para bendecir. Y cuando nosotros
la poquita de fe que nos queda después de una prueba, después de una frustración, porque Dios permite cosas que no se supone que permite, pero que las permita, pero las permite. Y cuando Dios nos deja pasar por ella, esa frustración provoca en el corazón humano un grado de rebeldía. Pero si nosotros resistimos eso y abrimos nuestras bocas para darle gracias y decirle: Señor, gracias porque pudo haber sido peor. Además, si tú estás permitiendo esto, por algo es. Y yo, Señor del cielo, te bendigo a pesar de lo que ha pasado, porque yo sé que en algún momento tú me vas a sorprender. ¿Y por qué Dios sorprende? Dios sorprende porque Él tiene que honrar a los que le honran. A los que viven, a los que pasan desgracias, cuando honran a Dios, provocan a que Dios prepare una honra especial. Y Él va a aderezar una gran mesa, Él va a preparar un gran banquete para ti, y lo va a hacer en presencia de tus angustiadores. Por eso es que es tan importante que no nos dejemos dominar por la frustración y no nos dejemos dominar por la desesperación y el estrés. Difícil, pero por algún lado nosotros tenemos que sacar una expresión de alabanza. Y por algún lado tenemos que sacrificar adoración al Señor. ¿Por qué? Porque si tú y yo creemos que Él honra a los que le honran, eso significa que en medio de esta desgracia Dios va a preparar una gran sorpresa. Vamos a sufrir durante el camino, pero si perseveramos, vendrá el día de tu visitación. Dios te va a visitar y a cada uno Dios le dará sorpresas conforme a sus expectativas y mayores aún. David, entre sus hermanos, amado, David el menospreciado, porque lo que tú escuchas de David es que el gran rey, el profeta, el salmista, wow, el adorador. Sí, es cierto, pero vamos a estudiar el trasfondo de David y vamos a descubrir que él fue el menospreciado y el considerado el más débil de su familia. No fue considerado inicialmente como sucesor de la corona. De hecho, el proceso de la sucesión lo humilló. ¿Por qué? Porque llevaron delante del profeta a todos los hermanos, uno por uno. Y cuando el profeta dijo: ninguno de estos es, entonces dijo: ¿te queda algún hijo? Y ahí fue donde el papá de David dijo: ups, pues sí, me queda uno que fue un izquierdazo, que fue un hijo que tuve en pecado. Y yo quiero decirte que si tú eres fruto de un pecado, si tú eres fruto de un adulterio, si a ti en tu niñez oíste alguna vez la palabra bastardo, si alguna vez alguien te despreció porque no eras el hijo o hija legítima, porque fuiste el producto de un error de tus padres, permíteme decirte que esos supuestos errores de nuestros padres son los preferidos de Dios. Y Dios le encanta escoger a ese tipo de personas. ¿Para qué? Para llevarlos entonces a un lugar de honra extraordinario y sorprenderlo con excepciones. Porque nadie esperaría que el próximo rey de Israel resulte ser un hijo de pecado. Pero esas excepciones Dios las hace. Él ni siquiera tenía cuerpo de guerrero. Quizás sufría hasta de complejo y se sentía inferior si se comparaba físicamente con sus hermanos. Por encima
de todos los pronósticos y expectativas de todo el mundo, incluyendo el mismo profeta Samuel, David fue seleccionado por Dios para ser ungido como el sucesor del rey Saúl. Y desde su llamado hasta que fue sentado en el trono como rey pasaron 15 años. Y algunos pensarán, si Dios me llama, a partir del llamado, eso tiene que ser cookies and cream. Pues permíteme decirte que él fue llamado a los 15 años y no fue entronado hasta los 30. Y esos 15 años que pasaron, que fue el mismo periodo de toda su vida anterior, la pasó sufriendo el rechazo del rey Saúl, la persecución, los intentos de homicidio, de matarlo, de asesinarlo, en fin, el odio de mucha gente. Y las pasó difícil. Pero ¿sabes algo? Esos 15 años de dolor obligaron a David a orar. Y a orar con un corazón de adorador tan intenso. ¿Y sabes por qué? No tiró la toalla, porque él fue ungido por el profeta. Y él sabía en lo íntimo de su corazón que Dios lo estaba llamando. Pero cualquiera se confunde. ¿Te has confundido alguna vez en la vida? Porque Dios te ha hecho una promesa y tal parece que lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Y Dios te dijo, vas a ir en esta dirección y la vida te está empujando hacia la otra. Has sido sobrecogido por esa frustración. David vivió en esa frustración. Pero en esas cuevas donde él huía, donde se escondía, esas noches frías del desierto, se levantaba la voz de un hombre en dolor, en profunda tristeza, que adoraba al Señor. ¿Y sabes qué? Su corazón de adorador fue madurado en ese proceso de 15 años de ser exprimido, Y hay veces que cuando nosotros pasamos por situaciones duras y pasamos por pruebas difíciles y lo perdemos todo, como David lo perdió todo, decimos, Señor, ¿dónde tú estás? Señor, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Pero el Señor quiere decirte, de la misma manera como viene diciendo a lo largo de los siglos, no te olvides que voy a dar una sorpresa. Solamente adórame en medio de tu frustración. Adórame como los locos, aunque tú no entiendas lo que esté pasando, pero no dejes de alabar mi nombre, porque yo tengo una gran sorpresa. Yo hago excepciones y esas excepciones sorprenden a todos cuando las hago, pero las hago con aquellos que no han perdido la capacidad de alabarme, aunque hayan perdido la fe. Porque aquellos que alaban es porque todavía aman, aunque hayan perdido la fe. Recuerda, tu fe no tiene que ser grande para que grandes cosas ocurran. Si tu fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, será suficiente para que veas la gloria de Dios cuando sea su tiempo. Aleluya. ¿Crees que Dios pueda sorprenderte haciendo algo así contigo? Yo lo creo. ¿Sabes? Mefiboset fue otro. ¿Saben quién es Mefiboset? Mefiboset es hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Saúl tuvo por hijo a Jonatán y Jonatán tuvo por hijo a Mefiboset. ¿Y sabes qué ocurre cuando un rey es derrocado? Escucha esto porque es importante. Cuando un rey es derrocado y matado, la costumbre era que el nuevo rey, cuando se montara el nuevo rey, que ahora es de otro linaje, ese nuevo rey
mataba a todos los hijos, a toda la descendencia de ese antiguo rey. ¿Y sabes por qué eso se hacía? Para asegurarse que ninguno de sus hijos y ninguno de sus descendientes aspirara a la corona de su papá o de su abuelo. Quiere decir que para hacer desaparecer el linaje real de esa familia, el nuevo rey mata a toda la descendencia de esa familia. ¿Qué se supone que ocurriera cuando Saúl muere y muere juntamente con Jonatán, su hijo? Pues el bebé, que era el hijo de Jonatán, era el sucesor a la corona por protocolo. Pues vino una nodriza y agarró el bebé y salió huyendo. Tan pronto se enteró que Saúl y Jonatán habían muerto. Ella, como sabía que Mefiboset lo iban a matar, pues ella agarra a Mefiboset y sale corriendo. Pero en la huida se le cayó. Y cuando se le cayó, se le partieron las piernas. Y a partir de ese momento, él no curó bien y él quedó lisiado. Nunca más pudo caminar. Él es el nieto de Saúl. Entonces, ¿qué dice la historia bíblica? La historia bíblica dice que ese niño lo escondieron en una ciudad pagana, en una ciudad extranjera, viviendo como muerto en vida. ¿Sabes por qué? Porque en la antigüedad a los lisiados los consideraban ciudadanos de segunda. A los lisiados los consideraban gente que tenían la maldición de Dios sobre ellos. Entonces, tú ser lisiado era vivir como muerto en vida, que los únicos que te amaban eran tu madre, porque no le costaba otro remedio. Y si tú vas a países árabes, peor todavía. Entonces, él estaba allí, escondido en una ciudad extranjera, escondido en una ciudad pagana, como lisiado. Y el Dios que hace excepciones, escucha, el Dios que hace excepciones y da sorpresas, intervino. ¿Por qué? Porque el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, preguntó: ¿quién quedó de la descendencia de Jonatán? Y esa pregunta lo hacían los reyes para mandar a matar a su descendencia. Pero David, un hombre conforme al corazón de Dios, hizo la misma pregunta, pero no con la intención de matarlo, sino con la intención de honrar a lo que quedaba de la descendencia de Saúl. ¿Y sabes por qué David pensaba así? Porque David pensaba que Saúl, a pesar de su pecado, y aun cuando Dios lo rechazó, David pensaba: Saúl fue ungido por Dios. Y si Saúl fue ungido por Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para maldecirlo y desecharlo? Y David dijo: yo quiero saber si queda algún descendiente de la casa de Saúl, porque yo quiero que a partir de este momento lo manden a buscar y lo traigan al palacio, y yo quiero que coma conmigo en la mesa real todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y quiero que le hagan casa aquí. Y quiero que las propiedades de Saúl se las pasen al que queda. En otras palabras, Mefiboset en tierra extranjera, maldito por su condición de lisiado, huyendo porque su vida estaba amenazada. De momento Dios da la gran sorpresa. Usa a un hombre conforme al corazón de Dios, lo sacan de donde estaba, lo traen al palacio, y a partir de ese momento él come todos los días con el rey David como si él fuera un hijo más de la casa. ¿Sabes?
Dios puede sacarte del boquete más oscuro donde tú estés. Dios puede sacarte de la desgracia más grande a donde tú hayas podido caer. Dios puede sacarte de la condición de menosprecio más grande y más vergonzosa que tú hayas vivido o estés viviendo. Si en medio de esa desgracia eres capaz de invocar a Dios, si eres capaz de decir: Señor, ten misericordia de mí, no te olvides de mí, vas a provocar que el Dios que hace excepciones mueva la ficha, te vaya a buscar a donde estés escondido y te ponga en lugar alto, te ponga sobre una piedra y te dé un corazón nuevo y te rodee de gracia y de favor. Y al termines próspero más de lo que nunca soñaste en tu vida. Muchos otros casos sucedieron de la misma manera, como aquella mujer cananea que rogó por la sanidad de su hija. Y Jesús le dijo: yo no vine para los extranjeros, yo vine para los hijos de Israel. Y esa mujer tuvo la humildad de no dejarse ofender. ¿Y sabes algo? El Señor está diciendo claramente en esta tarde ya. El Señor está diciendo en esta todavía mañana que quedan unos minutos. El Señor está diciendo: resiste las ofensas, resístelas. Resístela con un poco de humildad. Porque hay mucha gente en mi pueblo que están ofendidos por causa de su orgullo. Y han permitido que el orgullo les carcome el corazón. Y ha permitido que el orgullo te provoque enojo. Y ese enojo te está sumiendo en una muerte espiritual terrible. Porque estás herido, porque estás herida, porque estás molesta, porque estás molesto, porque no te han reconocido, porque no se han recordado de ti, porque se supone que pase esto y no está pasando, y estoy insatisfecho porque no me están dando el trato que yo espero, porque etcétera. Y el Señor te dice: aunque tengas toda la razón, yo te ordeno que no sigas con esa ofensa, no sigas abrazado a la ofensa. Sé humilde y responde con humildad a lo que al presente te está hiriendo. Porque si eres capaz de humildemente cubrir las faltas de aquellos que no han suplido tus expectativas, yo lo que hice con la mujer cananea lo voy a hacer contigo. Voy a dar una gran sorpresa. Voy a dar una gran sorpresa. Y te sacaré de donde estás. Y te pondré en lugar alto y te bendeciré. Pero de lo contrario, te alejaré cada vez más de mí. Hasta que te arrepientas y te des cuenta que en mi reino la humildad prevalece. En mi reino la humildad prevalece. Ahora, amado, lo que me toca, lo que me falta en los minutos que tengo, lo voy prácticamente a leer, porque esto fue algo que sentí fuertemente en mi corazón y lo quiero compartir contigo. El Dios que hace excepciones y da sorpresas levanta una nación de la nada. Escucha, Deuteronomio capítulo 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos.
sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Puerto Rico, una nación insignificante, pero que dará sorpresas, porque vamos a invocar a Dios en medio de nuestra desgracia, y el que hace excepciones nos va a levantar como nunca, dice el Señor. Dios está moliendo a Puerto Rico. Tal parece que Dios nos desechó y se cansó de nosotros por causa de nuestros pecados. Vino la debacle económica, vino el huracán María, vino el terremoto, vino la pandemia, vino el gran éxodo, el cierre de más de 700 iglesias alrededor de la isla, el cierre de no sé cuántas escuelas, la destitución de un gobernador, una gran debacle económica mayor que nunca. Y para terminar vino Fiona, que el Señor la reprenda. Y terminó de acabar con lo que quedaba. Pero, ¿quién dice pero? Aleluya. Lo que Dios está haciendo no lo entendemos ahora, pero debemos ir a las Escrituras para descubrir las grandes maravillas de la gracia de Dios. Cuando Dios agarra a un pueblo como nosotros, que fue un instrumento de Dios para bendecir a tantas naciones del mundo, y lo muele y lo disciplina y lo sacude para sacar toda nuestra soberbia y nuestro orgullo y nuestra prepotencia y nuestra religiosidad y nuestra rebeldía natural. Y sabe Dios cuántas cosas más Dios ha querido sacar de nosotros. Y no es para castigarnos y dejarnos desnudos en el desierto, no, porque Dios no es así. Dios permite esas cosas para que cuando todos digan que esta isla es ahora el espanto y el escarnio de otras naciones que anteriormente nos vieron con envidia, cuando digan Dios abandonó a Puerto Rico y de esta nunca más se volverá a levantar, entonces Dios se levantará de su trono y dirá: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo iré desde los cielos y sanaré tu tierra. Cuando reacciones, Puerto Rico, recuérdalo, vamos a reaccionar, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros y Puerto Rico va a reaccionar. Y lo primero que vamos a reaccionar es la iglesia, y nos vamos a llevar enredado al resto de la isla. Y vamos a reaccionar de todo corazón, y Puerto Rico se va a tomar a Dios nuevamente. Entonces Él oirá y traerá un avivamiento sin precedentes sobre la isla. Así dice el único Dios verdadero, que hace excepciones y da sorpresa a los ciudadanos de este terruño borincano. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumpla. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará. Puerto Rico, Jehová te amará, te bendecirá, te multiplicará, te bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Aleluya. Y Dios nos dice: no me he olvidado, Abba Santo, no me he olvidado de las oraciones y los ayunos de mi siervo Gille y de todos mis ministros que convocaron en oración a mi pueblo. No me he olvidado de todos los evangelistas y misioneros puertorriqueños que rodearon la tierra para llevar mi palabra con gran pasión y denuedo. No me olvidaré de todos los pastores que lo sacrificaron todo por educar, enseñar y discipular a mi pueblo, y les enseñaron a amarme y amarse entre sí. Por eso dice el Señor, Dios va a escribir los principios de su reino en nuestras mentes y revolucionará nuestra manera de pensar. Viene un gran cambio cultural para Puerto Rico. Dios va a levantar gente de escasos recursos
y les dará la capacidad de convertirse en emprendedores y empresarios. Hay gente que Dios les revelará cosas para crear inventos que serán exitosos, no solo en el mercado local, sino aún más en el internacional. La criminalidad bajará y la gente volverá a las calles a disfrutar en familia. La unidad del pueblo creará una atmósfera de familia tan fuerte que hará que muchos quieran ver lo que ocurre a nivel social en este país. Los negocios prosperarán, no solo por la sabiduría y sagacidad de sus dueños, sino también por la educación y la amabilidad de sus empleados. Seremos llamados la isla del Cordero, pero no solo por tener uno en nuestro escudo nacional, sino porque la gente aprendió a valorar lo que es tener a Dios como escudo y pusieron a gobernar gente que respeta a Dios y lo suficiente, que respeta a Dios lo suficiente, que invocarán su nombre en todo lugar antes de tomar decisiones sobre este país. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se goza. El gozo del Señor será nuestra fortaleza, Puerto Rico. El corazón de los padres se tornará hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La tasa de divorcio se va a reducir y más gente querrá casarse para vivir en orden. Se detendrá la matanza de bebés por conveniencia y se eliminarán todas las clínicas de aborto. Puerto Rico no va a responder a la agenda del nuevo orden mundial, sino que tendrá el reino de Dios como nuestro referente nacional. Proliferarán diferentes sistemas. Escucha, esto está brutal. Proliferarán diferentes sistemas de producción energética y seremos un modelo mundial de modernismo energético barato y limpio. Se reciclará todo: materiales, energía, artículos de uso, y a todo se le dará uso extendido. La tierra dará su fruto en abundancia y los jóvenes disfrutarán el trabajo de la tierra. La mano del Todopoderoso estará sobre sus cosechas, y si alguna se perdiera, la próxima cosecha será tan grande y sobrenatural que duplicará y excederá las expectativas de ingresos de sus agricultores. El sistema de transportación pública se desarrollará de forma impresionante y se logrará reducir la cantidad de vehículos personales. Las comunicaciones se modernizarán y darán servicio ininterrumpido. Se multiplicarán los emprendedores y gente vendrá a la isla a buscar trabajo y nuestras oportunidades de progreso. Muchos norteamericanos y gente de otras partes del mundo se mudarán a la isla y se integrarán a la vida comunitaria de los puertorriqueños, confesando que acá tienen una mejor calidad de vida que en sus estados de origen. Aunque habrá dinero en abundancia, ese no será el fundamento de nuestra economía, sino la salud, la seguridad pública, la eficiencia y la sagacidad en el manejo de la riqueza, la honestidad y la pureza de los procesos fiscales del país, la integridad y el amor por el pueblo de su gobernante. ¿Sabes que si esto es así, aquí están sentados los próximos legisladores, los próximos senadores de Puerto Rico? Aquí están sentados varios alcaldes que tomarán esas sillas en la zona oeste del país. El sistema educativo, el judicial y el correccional será despolitizado y se unirán para producir nuevas generaciones de hombres, esposos y padres cuyo norte sea Dios, que deseen levantar familias de armonía y paz, cuyos hijos amen a Dios y se guarden puros hasta el matrimonio. Algunos dirán: este pastor se volvió loco. Este pastor Rey se volvió loco. Bendito, ¿qué le habrá pasado? Pues permíteme decirte, no me ofende que algunos piensen así de mí. No me ofende. Pero seguiré viviendo para creer y seguiré creyendo para vivir. Y con esa esperanza viviré, esperando lo que Dios ha dicho. Y si me muero sin verlo, cosa que dudo grandemente, si me muero sin verlo, cosa que dudo grandemente, otra vez digo, si me muero sin verlo, cosa que dudo grandemente, viví feliz esperando lo que mis nietos o mis bisnietos van a ver.
Puerto Rico, Dios de excepciones y de sorpresa. Ese Dios te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tu grano, de tu mosto, tu aceite y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. ¿Tú sabes con quién Dios va a hacer esto? Dios va a hacer esto con todos los que hemos sufrido, con todos los que nos hemos frustrado, con todos los que hemos escuchado maldiciones hacia Puerto Rico y nos hemos negado a creer que esta isla tan bendecida va a terminar en desgracia. El Dios que yo conozco, al que bendice lo disciplina, pero Él cuando hace pacto lo va a cumplir. Pase lo que pase, Él lo va a cumplir. ¿Con quién lo va a cumplir? Con los Josué que hay aquí, con los Caleb que hay aquí. Dios lo va a cumplir con aquellos que están dispuestos a decirle: Señor, sácame de donde estoy. En mi mente no cabe. En mi mente no cabe que yo pueda convertirme en lo que el pastor Rey acaba de decir. Yo ser un emprendedor, yo ser un legislador, yo ser un alcalde, yo ser un empresario. Nunca en mi mente ha cabido eso. Pero si Dios va a hacer esto con Puerto Rico, lo va a hacer con gente que esté dispuesto a creer que lo que nadie espera de ti y lo que nadie se le puede ocurrir que salga de ti es lo que va a salir. Si tan solo le crees a Dios, que si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Y en esta ocasión lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. Y después de este mensaje, con 67 años y 50 años de ministerio, le tuve que decir al Señor: Señor, si yo tengo que volver a empezar, estoy dispuesto a volver a empezar. En otras palabras, yo pensé que estaba terminando, ya resumiendo. Pero si tú quieres hacer conmigo otra cosa, o lo quieres llevarme a otro nivel, quieres inclusive sorprenderme con tus planes, lo único que te quiero decir es: ten misericordia de mí, para que no me asuste. Cógelo suave conmigo, pero cógelo, por favor. Yo estoy dispuesto. Y ahora mi pregunta es, para cerrar: ¿quién más está dispuesto? ¿Quién se ha autoanulado y hoy está diciéndole al Señor: Señor, pues si yo soy un candidato, pues dale, haz conmigo lo que quieras. Señor, toda mi vida he sido pobre, toda mi familia ha sido pobre, pero si tú quieres usarme. Es más, tú sabes lo que es inventos. Escúchate esto, porque esto me tiene a mí tan emocionado. Inventos que a nadie se le ha ocurrido, que a nadie se le ha ocurrido. Te vas a despertar, escucha, tú vas a despertar una mañana con todo el dibujo, con todo el cuadro en la mente, y tú vas a salir corriendo a dibujar y a escribir y a buscar a un ingeniero, buscar a alguien, a decir: mira, esto que estoy viendo, esto, dime cómo se puede hacer. Y créeme que Dios va a usar eso. Dios va a usar eso para bendecir esta tierra, para bendecir a muchas naciones en el mundo. Esa invención Dios lo va a usar, y con esa Dios te va a enriquecer, no para lujo, sino para seguir reinvirtiéndolo en una isla que estaba condenada a la ruina. Pero todo comienza con tu vida espiritual, todo comienza con mi vida espiritual, porque nada de eso es importante si nosotros no decidimos buscar el rostro de Dios. Yo quiero buscar más el rostro de Dios.
Porque si ese es el futuro de Puerto Rico, la sensación que me dejó es, yo tengo que buscar más el rostro de Dios. Si es que quiero estar en ese escenario, yo necesito buscar el rostro de Dios más. Y yo quiero orar por aquellos que quieren buscar más el rostro de Dios y en su corazón le dicen al Señor, quiero buscarte y quiero que cuentes conmigo para lo que quieras hacer en el futuro de esta isla. Saludos a toda nuestra familia que se conecta virtualmente con nosotros regularmente. En este tiempo difícil debemos reconocer que Dios ha sido bueno y ha traído provisión sobrenatural a nuestros hogares. Si Dios lo ha hecho contigo, te invito a ser parte de nuestro equipo ministerial, apoyándonos con tus donaciones para mantener al aire este poderoso mensaje que Dios nos ha dado, hasta que todos oigan. Puedes hacerlo hoy a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que el Señor nos conceda junto a ti sanar a todas las familias de la tierra, una persona a la vez. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga.